Primera lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablarle a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar que ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, cuando le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 24 y dice de la siguiente manera. La antífona responsorial: Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico corresponde al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 20. Es la primera vez que leemos en la liturgia de este año, ciclo B, a San Marcos. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea. Se fue para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, ya que eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Y esto es palabra del Señor. Nos leemos en la primera lectura del profeta Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Esta misión debía de resultar repugnante para Jonás. Su misma conciencia se rebelaba ante aquel mandato divino. ¿Cómo exhortar a la conversión a una ciudad que despreciaba a Dios y sembraba la muerte en las tierras que conquistaba? Si Jonás ignoraba aquella llamada, no era por despreciar a Dios, sino para tratar de preservar la imagen de la divinidad. Pero en realidad Jonás estaba juzgando al mismo Dios. No podía admitir que su misericordia cubriese a los malvados. Dios no debía compadecerse de los que no tenían compasión, de los que se humillaban y aplastaban con su poder asesino. Sin embargo, ante la llamada de Dios, solo cabe la obediencia agradecida. Así lo manifestamos repitiendo la invocación del Salmo 24: Señor, enséñame tus caminos. Sabemos que este mundo es como el escenario de un teatro, el gran teatro del mundo. Y San Pablo advierte a los corintios y a todos nosotros de paso que la representación de este mundo se termina. El tema de la llamada aparece también en el texto evangélico que proclamamos, Marcos 1, 14, 20. Jesús va caminando por la costa del lago de Galilea. Al pasar encuentra a 2 pescadores que están arrojando el copo desde la orilla.
Uno de ellos es Andrés, que siendo discípulo de Juan el Bautista ya había tenido un encuentro con Jesús. El otro es su hermano, Simón. Jesús, dirigiéndose a ellos, los invita a seguirle. Vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Es cierto que Jesús no era un desconocido para ellos, pero ¿qué podía significar esa extraña promesa de hacerlos pescadores de hombres? Sin embargo, dejaron las redes e inmediatamente siguieron a Jesús. A muy pocos pasos de distancia Jesús vio a Santiago y a Juan. Estaban en una barca varada a la orilla del lago, repasando las redes con Zebedeo, su padre. También a ellos les dirigió la misma llamada. Ellos igualmente dejaron las redes y a su padre, junto a los jornaleros, saltaron a tierra y siguieron a Jesús. Este encuentro, que tiene lugar a la orilla del lago de Galilea, nos recuerda que la llamada obedece a la iniciativa de Jesús y nos indica que esa llamada al seguimiento lleva consigo la entrega de una misión. La llamada de Dios quiere llevar consigo una salida. Así ocurrió con Abraham, con Moisés y con Isaías. También Jonás había de salir de su tierra. Los 4 pescadores que Jesús encontró a la orilla del lago tenían que dejar su trabajo. Y así ocurre hoy con todos los que escuchan la llamada del Señor. La llamada de Dios relativiza nuestra comodidad, nuestras posesiones y hasta nuestras relaciones familiares. La llamada de Dios siempre lleva consigo la invitación al seguimiento. En otros tiempos, Abraham y Moisés siguieron la indicación del Dios que los enviaba a recorrer los caminos desconocidos. Jonás era enviado a una misión que parecía abocada al fracaso. Los 4 pescadores del lago se decidieron a seguir a Jesús y se fueron con él. La llamada de Dios exige de nosotros, la disponibilidad para seguir a Jesús y ser testigos de su vida y su mensaje. Demos gracias al Señor porque ha pasado junto a nosotros y nos ha invitado a seguirle por el camino. Su llamada nos honra. Con humildad y temblor hemos decidido seguir sus pasos. Que la gracia de Dios nos ayude a mantenernos junto a Él en la misión encomendada. Amén.